Ahora vamos a pasar de la tecnología del data y todo eso. Chao, ¿sí? Chao, data. Data, chao, no data, chao. Chao, Miguel. Chao, Miguel. Chao, Miguel, que estés bien. Saludos en tu casa. No, por favor, Miguel, bienvenido a unirse a nosotros aquí. Ahora vamos a pasar a algo más clásico, vamos a pasar a la pizarra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si Sproul lo hace, ¿por qué nosotros no, digamos? ¿Cierto? Sproul hace un video con una pizarra. Me imagino que estaremos autorizados los demás también. Entonces, vamos nosotros a ver 7 conceptos esenciales para, de un modo, poder que nos sirvan de mapa para presentar el Evangelio en nuestras conversaciones evangelísticas. Yo no voy a ahondar mucho en esto ahora, pero ustedes se van a dar cuenta que yo presupongo esto. Una conversación evangelística, en muchos momentos, se da la situación de que tú conversas con una persona y le presentas el Evangelio en ese momento de inmediato. Pero creo que hacer de eso el método por el cual, o la manera normal a través de la cual la iglesia evangeliza, puede ser un tanto peligroso, porque nosotros a veces decimos, ya, vamos a evangelizar. Entonces la iglesia sale a la plaza, o sale a un parque, o sale a algún lugar, y allí entonces entabla conversaciones evangelísticas. Y eso, no que esté malo en sí, pero no debiera ser la principal manera de evangelizar. La principal manera debiera ser a través de los contactos que tenemos en nuestras familias, en nuestro barrio y las personas con las que estamos día a día. Y nosotros debiéramos de alguna manera involucrarnos en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor y que queremos evangelizar. Entonces, uno de los desafíos tal vez clave aquí es vencer el prejuicio o la idea de que yo solo tengo amigos o solo me junto con gente cristiana. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto no es que obviamente que con una persona que no es creyente se hace difícil entablar esa amistad profunda, real, donde hay mutua rendición de cuentas. Eso no va a ocurrir con alguien que no es creyente, es muy difícil, y mientras más importante es Cristo para nosotros, más difícil que eso ocurra. Pero sí, cuando yo hablo de amistad, hablo en el sentido de conocer a las personas, que ellas nos conozcan y poder entablar una relación genuina, de interés genuino por el otro. Y eso toma largo tiempo. Entonces mi punto es que las conversaciones evangelísticas deben enmarcarse dentro de un contexto de una amistad. Y de involucrarse en la vida del otro, y el otro también estar involucrado en mi vida. Y más que conversaciones casuales en el banco de una plaza o en algún lugar, en un mercado, a donde nosotros vayamos a hacer alguna campaña evangelística, que eso también tiene su lugar, yo lo niego, también allí el Señor actúa y usa la iglesia, pero mi punto es que eso no debiera ser el común debiera ser las personas que están a su alrededor, mi querido hermano, mi querida hermana, de lunes a sábado. ¿Quiénes son las personas con las que usted tiene contacto todos los días? ¿Quién es el verdulero que la atiende? ¿Sí? ¿Quién es la persona que le atiende en el almacén? ¿Cuántos aquí compran más en el almacén del barrio que en el supermercado? A ver, levante su mano. Son los únicos, Dios mío, los demás tienen que arrepentirse. Yo les voy a pasar un reportaje. Ustedes saben que los supermercados y los retail van a destruir nuestra economía y van a destruir dentro de unas pocas décadas todo nuestro sistema de abastecimiento de alimentos. Nosotros debiéramos preocuparnos por los almacenes de barrio, ¿sí? Porque van a ser la única manera en la cual va a haber sustento y alimento dentro de unas décadas, dicen por ahí algunos expertos, ¿sí? Incluso vamos a tener que volver muy probablemente a la práctica de cultivar nuestras cosas. Ojo con eso, ¿sabían eso? Ok, les dejo ahí nomás el dato, ¿sí? Así que los retail, los jumbo, los líderes de la vida están destruyendo nuestra economía lentamente. Lenta pero segura. ¿Sí? Lentamente pero seguramente. Bueno, aquellos pocos fieles, voy a seguir exagerando, que levantaron la mano y que dijeron que van al almacén de barrio,
Probablemente allí conozcan, ¿cierto?, a la persona porque van 2 o 3 veces por semana a comprar lo que necesitan, por lo menos una vez por semana. Los conocen a ustedes y ustedes los conocen a ellos, ¿cierto? Ahí hay una amistad, ahí hay un espacio para desarrollar una amistad. En el barrio donde yo vivo, uno dice, oye, qué difícil es hacer esto en la ciudad o en los centros urbanos, pero personalmente, por ejemplo, yo encuentro más fácil en los centros urbanos hoy en día algunas relaciones, las encuentro que no son tan difíciles como la gente cree. Por ejemplo, Max es un tipo que vendía café, que tenía un café abajo de mi edificio. Y Max tiene una pareja, ella se llama Alejandra, y ellos dos tienen un pequeño, ¿sí? Santiago, chiquitito. Y cuando yo llegué al barrio a vivir, yo tomé la decisión de que le iba a comprar el café a él. Dije, todas las veces que yo compro un café se lo voy a comprar a él. Ojalá todos los días, pero no siempre dan las lucas para todos los días comprar un café, era un rico café, pero no siempre dan las lucas, pero unas 2 o 3 veces por semana que lo haga, le compro el café y él tenía una promo desayuno maravillosa con un sándwich de miga, bueno, no importa eso, pero me acordé. Entonces el punto es que acabamos de almorzar y yo hablando de comida, ¿no? Entonces yo empecé a ir y lentamente empezamos a conversar. Lo que a mí más me gustaba es que él servía el café en estos mismos vasos, eso, gracias, esos mismos, pero tenía una tapa así como tipo NASA, no sé si la han visto, que uno las abre así y puede tomar por la orilla así, y tiene un prepicado, ¿la han visto? Sí. Bacán, ¿no? Esas tapas las he buscado, no sé dónde las venden, pero no importa. El punto es que me gustaba que tenía esas tapas y yo le comenté un día, y ahí empezamos a conversar. Oye, me gustan estas tapas, y él me dijo, sí, son como tipo NASA, ¿no? Le dije, sí, oh, ya, y empezamos a conversar. Y un día entré y le escuchaba mucho grunge, ¿sí? O lo que se llamó en algún momento grunge. Y obviamente yo soy de esa época, me representa plenamente, se me cayó el carnet aquí. Entonces yo decía, oh, Soundgarden, oh, sí, oh, bueno, oh, Alice in Chains, y conversábamos. Y un bello día yo tomé una decisión, porque estábamos formando el grupo base, que era el grupo con el cual íbamos a plantar la iglesia. Y yo le di una tarea a todo el grupo base, le dije, pregunten a alguien con quien tienen contacto todos los días. 2 preguntas, y déjenlos hablar, no los interrumpan. Pregúntenles, ¿quién es Jesús para ti? ¿O qué crees tú que fue Jesús? Y en segundo lugar, pregúntale, si tú fueras a una iglesia, ¿cómo tendría que ser esa iglesia para que tú sintieras ganas de ir? ¿Sí? ¿Se entiende? La segunda pregunta se la dije medio enredada, pero se entiende, ¿no? ¿Cómo tendría que ser una iglesia para que tú quisieras ir a esa iglesia? Y yo les di esa tarea al grupo base. ¿Han hecho esas preguntas alguna vez a gente no creyente? Se las recomiendo, háganlas. Anoten esas 2 preguntas. Esas 2 preguntas se me ocurrieron a mí. No, mentira, son de Tim Keller. Entonces, ¿para qué les voy a mentir? Entonces, esas 2 preguntas son súper buenas porque uno puede evaluar más o menos y cachar algunas cosas que uno no se imagina. Entonces, yo me acerqué a Max y la primera pregunta, ¿quién es Jesús según tú? Pero para hacer esta pregunta las condiciones no lo interrumpan. Déjenlo que hable la blasfemia que hable. Total, la ira de Jehová va a caer sobre él, no sobre ustedes. No. Lo que quiero decir es que a nosotros los cristianos, mi punto no es ese, mi punto es que a nosotros los cristianos nos hace falta escuchar a los no creyentes. ¿Se han fijado en eso? Nosotros lo único que sabemos es interrumpir e imponer. Interrumpir e imponer. Interrumpir e imponer. Y lo que decimos es verdad, es bíblico. Pero eso tampoco significa que nosotros no podamos escucharlo. No escuchar a alguien es no respetar en esa persona la imagen y semejanza de Dios. Es un pecado. Hay que escuchar a las personas. Entender por qué razonan como razonan. No, para mí Jesús fue solo un profeta y no es Dios. ¿Ya? ¿Y por qué? Escuchen. No hace falta la iglesia escuchar. Entonces yo le di esta tarea al grupo básico en el que estamos hablando de la iglesia. Simplemente escucha. Y la segunda pregunta, ¿cómo tendría que ser una iglesia para que tú sintieras ganas de ir? ¿Sí? Entonces pasé por ahí y había una chica que trabajaba para ellos, ella era estudiante de historia, y con ella también ya habíamos tenido algunas conversaciones, y
entonces un día estaba el Max y estaba la niña que trabajaba. Y yo les dije, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacerles 2 preguntas. Porque yo dije, nada que yo le pida al grupo, vas a hacer las preguntas y yo no las haga. Mal ejemplo como pastor, ¿no? O sea, tengo que dar el ejemplo, así que yo voy a ser el primero en hacerlo. Así que el lunes a primera hora me fui a tomar mi café, a pedir el café para llevar. Y mientras me preparaban el café para el sándwich, yo le pregunté, quiero hacerte 2 preguntas. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Quién piensas tú que fue Jesús? Y tenían unas ideas de Jesús así, ya muy voladas, ¿sí? Entonces ella pensaba que Jesús era una especie de mito, que en realidad remitía al mito de Horus. Y ella básicamente me habló todo lo que se ve en un video que se llama Zeitgeist, que algunos de ustedes han visto. Entonces, y me habló, ya, ok. Y él me dijo, ¿qué quieres que te diga? Me dijo, Jesús primero tendría que saber si es que existió, porque en realidad, dijo él, yo creo que si tú me preguntás quién es Siddhartha, yo sé quién fue Siddhartha, tenemos pruebas concretas de quién fue Siddhartha, pero no Jesús. Yo lo que mirando, yo no podía creer lo que me estaba diciendo, porque en realidad es todo lo contrario, digamos. Hay mucho más pruebas históricas de que Jesús existió y que existió Siddhartha. Pero ya me pareció extraño, pero obviamente las ganas de responderle están ahí. Pero yo, ok, dime más, dime más. Entonces fui con él, sí, claro, dime más. Entonces, mientras me limaba la uña. Yo le dije, ¿cómo tiene que ser una iglesia para que tú vayas? Y la chica que estaba ahí dijo, pucha, igual sería súper bueno que fuera una iglesia muy involucrada con las cosas sociales. Yo veo que la iglesia no se preocupa por la gente a su alrededor, con los necesitados. La gente solo va, se junta y me gustaría ver una iglesia tal vez que se involucre. Si así fuera, yo me sentiría atraída a ver una iglesia así, que está involucrada con las cosas sociales a su alrededor. Interesante, le pregunté al Max, ¿y tú? Nada me haría ir a una iglesia, me dijo él. Pero ¿cómo nada? Mire, si tú me decís que está el mismo Chris Cornell con Soundgarden tocando adelante en la iglesia, yo no voy. Si tú me decís que tiene un parque con resbalines para mi cabro chico, no voy. No me importa lo que haya en esa iglesia. El concepto de iglesia a mí me parece aberrante. Yo no iría a un lugar donde se sienta un montón de gente a escuchar a alguien hablando adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo precisamente ahora, no? Pero para nosotros esto es muy normal. Entonces ahí yo me enfrenté con alguien, tal vez por primera vez en mi vida, una mentalidad realmente secularizada. ¿Sí? Entonces alguien me preguntó, ¿y tú qué haces que me hacías estas preguntas? Yo dije, yo soy pastor. Ya, me dijo. Sí, le dije, yo soy pastor. Él no me dijo me está iglesiando, me dijo algo mucho más feo, pero sí, y yo le dije, no, en serio, le dije yo, es verdad. Y trabajo en un seminario teológico donde hago clases y también trabajo en la administración de ese seminario. Y de ahí para adelante las conversaciones empezaron a fluir. Todos los días conversábamos algo, él me hacía preguntas. Él se burlaba de la fe cristiana por un lado, pero mostraba mucho interés por otro. ¿Entiendes? Un bello día se me acerca a su señora y me dice, oye, y yo iba pasando por la casa un poco apurado, entonces lo saludé así nomás, pero me dijo, déjame preguntarte una cosa. Te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes bautizan niños? Yo le dije, sí, en la iglesia presbiteriana sí lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos bautizado al Santiago. Yo le dije, ya, pero el Max no cree en nada. No, el Max no cree, pero yo sí, me dijo ella, y ella creía en unas bolas medias cuadrigas. Pero, no sé, como que Jesús, sí, como un extraterrestre, más poderoso. Entonces yo le dije, mira, yo no puedo asegurarles que les puedo bautizar al niño porque es muy importante desde una perspectiva, como nosotros presbiterianos lo entendemos, que los padres tengan fe y entiendan de qué se trata la fe cristiana, si no, no tiene sentido. Entonces le dije yo, ¿qué te parece si nos juntamos a conversar? Ya, pues. ¿Qué tal los martes? ¿A qué hora ustedes hablan? Siempre hablan como a las 8:30, ¿no? 8:30. Mira, los martes podemos abrir más tarde, vamos a abrir a las 10. ¿Qué tal si tú venís más temprano y conversamos? Ya, pues. Y Max, que el mismo que ha dicho yo nunca iría a una iglesia, de repente se encontró con que todos los martes leíamos la Biblia y orábamos en su local de café. Yo le llevé la iglesia al café. ¿Se fijan? Nosotros tenemos que empezar a abrir la mente, a entender de que el evangelismo tiene que cambiar de las maneras tradicionales como lo hemos hecho. Especialmente para alcanzar a las personas con una mentalidad más secularizada. ¿Se entiende? Entonces, podríamos seguir hablando del tema. Yo solamente quise, como les dije, dar un panorama. El punto es, las conversaciones evangelísticas son clave.
en esto. Pero las conversaciones evangelísticas en un contexto de amistad, en un contexto de conocernos. Entonces yo les voy a hablar de 7 conceptos que son los esenciales del Evangelio. ¿Quién comprende y cree de corazón en esto que les vamos a plantear del Evangelio, que es lo que la Biblia habla del Evangelio? ¿Quién comprende y cree esto? Sin duda alguna es porque ha encontrado la salvación, digamos. ¿Sí? Así que en ese sentido es así. Pero ¿qué es lo importante? Que yo pueda asegurarme de que la persona que me está escuchando comprenda todos estos conceptos. Puede ser que me comprenda y no crea, pero si me comprendió, hice mi pega. ¿Sí? Nosotros lo solemos decir así en nuestra iglesia. Nosotros decimos, nuestra labor en la iglesia es comunicar de manera comprensible el Evangelio, que es distinto a buscar agradar al oyente. Son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros le imponemos barreras al Evangelio por causa de nuestras costumbres y tradiciones y nuestra visión evangélica de las cosas. Pero le imponemos barreras que el Evangelio no tiene. Nosotros le ponemos esas barreras. Cuando le decimos a alguien, por ejemplo, mira, aquí si tú eres mujer solo puedes venir con el pelo largo. O aquí si tú eres hombre solamente puedes venir con el pelo corto. O si eres mujer solo puedes entrar con falda. Yo le estoy poniendo barreras que el Evangelio no tiene, para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Otras veces usamos lenguaje que nadie entiende. Porque hermano, estamos lavados la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que un no creyente que nunca ha ido a una iglesia tiene que entender de eso? Va a pensar que estamos haciendo un ritual mapuche, que vamos a comer ñachi. ¿Sí? Estamos bañados en la sangre del Cordero, no significa nada para un no creyente. Para nosotros es muy importante, no tengo dudas, pero para el no creyente, ¿cómo yo comunico de manera que él comprenda? Pero presten atención a lo que estoy diciendo. Comunicar para que comprenda no significa tratar de agradar al oyente. Son objetivos muy diferentes. Entonces en nuestra iglesia, nosotros solemos decir esto. Nuestra preocupación es que entiendan el Evangelio. Si salen de aquí enojados, indignados, despotricando contra la iglesia, porque entendieron el Evangelio, bien, hicimos nuestra pega. No nos interesa que salgan de la iglesia todos contentos. Va a haber gente que va a salir profundamente ofendida, pero justamente porque entendió el Evangelio, y por eso van a salir ofendidos. Porque el apóstol Pablo dice que la cruz es escándalo para los que no creen. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan cómo el objetivo es distinto? Entonces, la idea es la siguiente. Hay 7 conceptos que nosotros vamos a tener que conocer. Y yo los voy a poner en una escalera, no porque es una escalera al cielo, ¿okay? No es Starway to Heaven aquí de Led Zeppelin. Esto es una escalera de conceptos. O sea, cada concepto presupone el anterior. En ese sentido es una escalera. ¿Ya? Es una escalera lógica. ¿Ya? No es una escalera para llegar al cielo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la Bamba? Para llegar al cielo se necesita una escalera larga y otra chiquita. Qué bonito, ¿no? Bueno, eso es herético. Totalmente, esa salvación por obra, y nosotros no estamos proponiendo eso. Lo que queremos decir es que la escalerita es una escalera de conceptos. Entonces, para que el segundo concepto quede bien claro, hay que entender el primero. Para que el tercero quede claro, hay que entender el segundo y el primero. Para que el cuarto quede claro, hay que entender los anteriores, y así. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un peldaño aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ahí tenemos. Bien. Estos 7 conceptos básicamente tienen que ver con malas noticias y buenas noticias. Y al final, son 3 y 3, y un séptimo concepto que es, y ya lo voy a poner al final, una invitación a creer en Cristo y a recibir el Evangelio. Ese es el séptimo concepto. ¿Cuáles son los conceptos? Las malas noticias son
pecado, muerte y obras. Ojo, esto no es un método evangelístico, ¿ya? Estos son conceptos que yo creo que nosotros tengamos claro. Ustedes saben que hay varios métodos evangelísticos, ¿sí? Existen las 4 leyes espirituales que nos estábamos acordando con tanto cariño esta mañana con Gonzalo, ¿cierto? Pero la verdad es que las 4 leyes espirituales son bastante útiles si uno le pudiera un poco sacar unas cosas que tal vez, pero las 4 leyes espirituales sirven bastante para presentar el plan de salvación. Existe otro método que lo hizo muy famoso un pastor que se llama D. James Kennedy, que se llama evangelismo explosivo. ¿Han oído hablar de evangelismo explosivo? Y con los 5 dedos de una mano expone el plan de salvación. Existe otro que se llama el puente de vida, ¿sí? Que ese a mí me gusta harto, ¿sí? Lo usé por harto tiempo, digamos, pero todos estos son métodos para presentar el evangelio, para presentar el plan de salvación a los creyentes. Esto que yo les estoy mostrando aquí es algo previo a los métodos, que está a la base. Tú, como cristiano, tienes que tener claros estos conceptos y buscar que estos conceptos la persona con la que tú estás conversando lo entienda, independiente del método puntual que tú escojas. ¿Queda clara la idea? Entonces esto no es un método evangelístico propiamente tal. Esto está a la base de otros métodos evangelísticos, o puede ser que tú no tengas ningún método en absoluto. Pero si tienes estos 7 conceptos claros y tú sabes que quieres explicarle estos conceptos a tu amigo no creyente, ya tenemos entonces lo suficiente, lo necesario. Ahora, yo les voy a dar mucho el ejemplo con respecto a presentar el evangelio al no creyente, pero la verdad es que estos 7 conceptos son súper importantes también para predicarlos en la iglesia, porque cada domingo nosotros podemos edificar a los creyentes en la medida en la que recordamos estos 7 conceptos esenciales. ¿Ya? En las malas noticias tenemos el pecado, la muerte y las obras. Muy interesante esto, porque las obras, esa es la diferencia. Generalmente la religiosidad te muestra las obras como parte de las buenas noticias. Nosotros decimos, no, las obras son malas noticias. Ya vamos a ver por qué. Las buenas noticias son amor, Cristo y cruz. Entonces estos son 7 conceptos. A mí me agrada esta visión. Lo aprendí hubo un pastor ya fallecido, David Nicholas, que enseñaba mucho a partir de estos 7 conceptos. Y él decía que había que predicar las malas noticias y las buenas noticias. Malas noticias y buenas noticias. Y él le llamaba así al evangelio. Decía, hay que predicar las malas noticias y las buenas noticias. Y generalmente, ¿sí? No siempre, pero generalmente en nuestra cultura, esto es lo que la gente no ha entendido. Y nosotros cometemos el error de al tiro lanzarnos a las buenas sin que la gente tenga claras las malas noticias, que era lo que hablábamos en la mañana, Gonzalo. ¿Sí? ¿Se fijan en eso? Entonces por eso a mí me agrada esta escalera, porque esta escalera nos está diciendo, mira, para poder entender esto hay que entender esto. Para entender esto hay que entender esto y esto. Y para entender la buena noticia, tengo que haber cachado que primero hay malas noticias. Si no, no voy a entender por qué las buenas son buenas. Miren, cuando alguien le dice así, oye, Dios te ama. ¡Oh, qué bueno! ¿Tú crees esto? Sí, claro que creo. Pero ¿por qué la persona cree que Dios le ama? Porque ella piensa que nació especial, que es alguien especial, que Dios la hizo alguien especial y que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ella siempre ha pensado eso. Entonces cuando tú le dices, oye, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida porque Dios es amor y Dios te ama, ¿tú crees esto? Sí, claro que creo. Pero la persona no está ni cerca de convertirse, porque no conoce el arrepentimiento, no conoce la convicción de pecado, no sabe el estado de condenación en el cual estarías y en el cual está sin Cristo. Esta persona no entiende nada del Evangelio. Entonces no es tan simple. Pero eso hay que tener mucho ojo, lo peligroso que es. Hermanos, ¿quién de ustedes quiere en esta hora recibir a Cristo en su corazón? Yo quiero. Ya, pase adelante. Repita después de mí. Pum, repitió. Ahora eres salvo, gloria a Dios. Oh, la persona se va de ahí feliz, dice, yo soy salvo.
pero siempre lo ha sido en su concepto. La persona piensa que es salva por sí misma, porque ella tiene méritos que Dios ha visto y que le han agradado a Dios. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un problema. Porque esa persona no va a conocer el arrepentimiento, la convicción de pecado, y así no hay quien se salve. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y para que haya arrepentimiento, la persona tiene que entender claramente y estar convencida de su pecaminosidad y de su condenación. ¿Bien? Entonces, los 7 conceptos, ¿los ven aquí, cierto? ¿Los tienen claros? ¿Ustedes creen que serían capaces de decirlos de memoria? Bueno, no los puedo ocultar porque, a ver. Entonces, ¿ustedes creen que sería posible decirlos de memoria? No. Son pecado, muerte y obras, son las malas. Las buenas, amor, Cristo y cruz. Y finalmente, en algún punto nosotros tenemos también que confrontar a las personas con esta realidad y decirle, ¿cuál es tu respuesta ante esto? La persona tiene que ser confrontada con la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? No porque la persona, por medio de su decisión, se salve, sino porque el hecho de que Dios está haciendo una obra en su corazón implica que necesariamente esta persona va a desear creer. Pero si es que Dios no está haciendo esa obra en su corazón, a ella no le va a interesar creer. Entonces, yo tengo que saber si esta persona está dispuesta a creer en esto o no. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a ver ahora de memoria, ¿ya? Porque no puedo esconder la pizarra. Pero, por más que el Seba me quiera ayudar, pero yo quiero que primero expliquemos cada uno de esos conceptos y los tengamos más o menos claros. En primer lugar, cuando hablamos de pecado, el pecado es tanto heredado como también una decisión. Nosotros necesitamos explicarle a las personas, y este es uno de los puntos donde tal vez uno se pueda demorar más con nuestros amigos no creyentes, conversando con ellos. A veces va a ser más de una conversación, más de un café, más de una invitación a tomar once en la casa, van a ser varias, para poder convencer a la persona de la realidad del pecado en su vida. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es mostrarle que el pecado es una condición universal, que estamos nosotros de continuo inclinados hacia el mal porque nacemos pecadores, y nacemos pecadores porque hemos heredado el pecado en nuestra vida. Pero esto es súper importante, entender que lo hemos heredado, porque entender que hemos heredado el pecado implica que nosotros entendemos que no fuimos creados pecadores. Tengan muy claro eso. El ser humano no fue creado pecador. Creer que el ser humano fue creado pecador es negar atributos esenciales de Dios. Porque Dios todo lo que creó, lo creó bueno. ¿Sí? Entonces Dios creó al ser humano bueno. Y lo otro que hay que entender es que Adán, nuestro primer padre, era nuestro representante de toda la raza humana. Es lo que algunos le llaman cabeza pactal. ¿Sí? Adán es la cabeza pactal de toda la humanidad. Toda la humanidad está representada en Adán. Cabeza pactal porque Dios hizo un pacto con la creación, hizo un pacto con toda la humanidad cuando creó a la humanidad. Y por lo tanto, al crear la humanidad y al hacer este pacto con la humanidad, Él puso una cabeza que era el representante por excelencia de la humanidad. Esto significa, entre otras cosas, que todos nosotros estábamos en Adán. Todos nosotros compartimos la misma naturaleza de Adán. Y todos nosotros estuvimos tomando esa decisión que Adán tomó. Entonces, esto es súper potente. Porque el hecho de que todos nosotros estábamos en Adán implica que nosotros, por lo tanto, hemos heredado el pecado, sí. Pero eso no significa que sea culpa de Adán y no nuestra. ¿Sí? Lo hablábamos ayer, ¿se acuerdan? De que efectivamente Adán, si era el mejor representante de la raza humana, era Adán. Entonces, ¿qué habríamos estado haciendo nosotros? ¿Sí?
Dios habría llegado y nos habría encontrado habiendo hecho una casa del árbol, ¿cierto? Otros comiéndose el fruto, algunos colgados de los árboles, ¿sí? Si no hubiera sido Adán, hubiera sido el Pablo, ¿sí? El Pablo ya habría escrito en el tronco del árbol del bien y del mal, así como un corazón: Pablo y serpiente se aman. ¿Sí? Y ya se habría comido un canasto entero. ¿Ah? ¿O no, Pablo? Me había fumado la hoja. Claro. Se habría fumado la hoja. Me demoré en cachar, está bien. También se habría fumado la hoja probablemente. Entonces, ustedes se fijan, esta es la realidad de Adán como cabeza del pacto. Todos estamos en Adán. Así que el pecado es una realidad de algo que hemos heredado. Pero también esto implica algo: que Dios no nos creó en pecado. Que Dios nos creó buenos. Y en un mundo, en una creación que Dios hizo buena, armónica y perfecta. Y que hoy ya no lo es. Hoy ya no es una creación ni armónica, ni buena, ni perfecta. ¿Sí o no? ¿O usted cree que esta vida es una vida entera, linda y hermosa, de puras cosas armónicas y perfectas? No hemos vivido lo suficiente si creemos eso. Es por eso que yo les recomiendo, si ustedes quieren hablar del pecado, hermanos, si quieren tener buen material para conversar acerca del pecado con el no creyente, les recomiendo el Dr. House. Lo mejor. Hijo de pastor, además. Por si fuera poco. ¿Sí? Dr. House es hijo de pastor, ¿no? El papá de House es pastor. Y por lo que parece que era pastor reformado, porque esto tiene un concepto de la depravación total, pero clarísimo. ¿Ah? El Dr. House tiene un concepto súper claro. Porque él sabe... ¿Cuál es el lema de Dr. House? Todos mienten. Todos mienten. ¿Sí? Todos están ocultando algo, mintiendo acerca de algo. Entonces hay que descubrir dónde está mintiendo la persona para poder hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico médico que presupone que la persona te está diciendo la verdad está equivocado, dice House. Ya partimos mal de ahí en adelante. ¿No les parece genial, House? Debiera parecerles genial. Aquellos de ustedes ¿a quién a ustedes les gusta la literatura reformada aquí? A ver, que han leído algo de literatura reformada y les gusta, ¿sí? Ustedes debieran ver el Dr. House, es incompatible. ¿Sí? Leer literatura reformada y no ver House es incompatible. Lo que tú dices, Jonathan, sobre el tema del diagnóstico es un tema fundamental, no solamente en la medicina. Algo decía Martin Lloyd Jones en el libro que él era médico también. Así es. Entonces, si cardiólogo. Una persona que está con un fuerte dolor de estómago, tiene ciertos síntomas que puedo decir de inmediato que es una apendicitis y que si no se va al hospital y se opera, esa persona se puede morir. Y una persona que hace un diagnóstico equivocado, no le duele la guatita, tómese una agüita de hierba o algo para el dolor. Es súper grave este tema del diagnóstico. Sí. Porque si hacemos, en el fondo es un mal evangelismo que no nos va a llevar en el fondo hacia Cristo. Exacto. Nos va a llevar quizás a un ídolo, como tú lo planteas. Y a la misma muerte, destrucción. Exacto, yo me hago una pregunta enorme porque es un tema que en nuestro evangelismo quizás hemos hecho ese mal énfasis, como tú decías, en las buenas noticias o en la respuesta antes de que la pregunta o en el remedio antes que diagnosticar la enfermedad. Sí. Y eso nos lleva de repente a conversiones quizás no genuinas. Claro. O como dice también, varios autores que tenemos a veces en la iglesia un montón de paganos bautizados. Se han bautizado bien la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro real con el Evangelio. Sí. Es fundamental. A ver, es fundamental el encuentro con el Evangelio mediante el arrepentimiento. Primero porque esa es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo viene aquí a convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, partamos por ahí, o sea, de cómo yo puedo decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra en mi vida para conversión si no tengo convicción de pecado. No hay lógica bíblica en eso. Jesús mismo dijo, el Espíritu iba a ser enviado para convencernos de pecado. Si no nos convence de pecado, no es el Espíritu en absoluto. ¿Cierto? Si la predicación nos dice, oye, qué bien está tu estilo de vida, cuánto Dios te ama, tú eres especial, ¿sí? Tú eres la niña de sus ojos, ¿sí? Texto, sí, bíblico, pero qué fácil es sacarlo de contexto para hacer que toda la gente se sienta adulada y especial.
Claro, si yo lo saco de contexto, justifico cualquier cosa. Y entonces digo, y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¡Ay, qué bueno! Estamos súper de acuerdo con Dios, entonces. Entonces voy a servir a Dios. Y la persona empieza a venir a la iglesia, pero nunca se ha convertido verdaderamente. Entonces no es posible. Se dice, a propósito de Siddhartha, que el viejo Siddhartha se dice que era muy sabio. Y un discípulo un día se le acercó y le preguntó así, maestro, típicos maestros orientales, ¿no? Maestro, quiero que usted me enseñe qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Y dice, sí, ustedes saben qué es la salvación. Acompáñame al arroyo. Y fueron juntos a un arroyo que había cerca. Métete conmigo. Y se metió al arroyo. Entonces Siddhartha se metió al arroyo con el discípulo y agarró al discípulo de la cabeza y le hizo una chinita. Y lo mantuvo ahí. Lo mantuvo 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, lo mantenía. Y el tipo desesperado trataba de zafarse, pero Siddhartha, que entre otras cosas hacía artes marciales, obviamente, lo mantenía ahí. Y cuando ya estaba a punto, ya no daba más, ¡pah!, lo sacó. El tipo salió, ¡pah!, desesperado, ahogado. ¿Pero qué fue esto que hizo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto, maestro? Si hubiera sido occidental, el tipo habría salido al agua y le habría pegado, ¿no? Pero como era oriental, él salió y aún así le pregunta al maestro, maestro, ¿qué es esto que usted ha hecho conmigo? Casi me mata. Le dice, bueno, ¿qué fue lo que sentiste? Sentí desesperación, sentí que me iba a morir. Eso es la salvación. Eso es la salvación. Entonces, lo primero para encontrar la salvación es percibir y darnos cuenta el estado de absoluta desesperación en el que está. Bancarrota espiritual. No tengo nada que entregarle a Dios. No tengo nada que me haga aceptable delante de Él. Nada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que mostrarle esta realidad. Por lo tanto, el pecado es heredado, sí, pero también es decisión personal. Primero porque yo estaba en Adán también tomando esa decisión. Pero también porque para qué venimos con cuento, a quién queremos engañar. Todos los días tomamos la decisión de pecar. ¿Y en qué consiste la decisión de pecar? Ojo con esto. No consiste en la decisión de mentir, la decisión de adulterar, la decisión de tener un pensamiento lascivo, la decisión de decir una mala palabra, la decisión de guardar rencor contra alguien. Esas son decisiones secundarias. ¿Saben cuál es la decisión principal de nuestro pecado? La decisión de declararnos independientes de Dios. Esa es la esencia tanto del inmoral como del religioso. Del religioso y del irreligioso. ¿Se acuerdan que lo vimos esta mañana? Entonces, tanto el religioso como el irreligioso se creen independientes de Dios. El irreligioso dice, yo seré mi propio Señor. El religioso dice, yo seré mi propio Salvador. Voy a hacer mi esfuerzo, cumplir las reglas y mediante mi esfuerzo y mi compromiso lograré lo que Dios quiere de mí, me salvaré. Entonces esa persona se declara independiente de Dios. Entonces tenemos que definirles bien el pecado a las personas. Yo he escuchado a personas presentar el Evangelio y decir así, porque somos todos pecadores, ¿no es cierto? Sí. Fíjense, por ejemplo, cómo las cárceles están llenas de ladrones, violadores, personas que han estafado. ¿Cuánta maldad hay? La evidencia de eso es cuánta gente hay en la cárcel. ¿Qué es lo que ustedes creen al tiro que alguien que está escuchando va a pensar? Pero yo no estoy en la cárcel, po. Así que yo no soy de esos pecadores. Mal ejemplo. Si nosotros queremos hablar del pecado, confronta a la persona con su pecado. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que en una relación de amistad donde nos hemos conocido, tú puedes confrontar a la persona con su pecado con mayor autoridad. Porque lo vas a haber conocido y porque tienes confianza. Tú, por ejemplo, te crees bueno. ¿Cómo que me creo bueno? Hay que tener confianza para alguien para decirle eso. Tú te crees más bueno de lo que eres. Tú vivías hablando mal de los demás, como que los demás son aquí, son allá. ¿Tenías amargura en tu corazón? Entonces hay que mostrarle a la persona que ella también toma día a día decisiones pecaminosas. Así que el pecado es tanto heredado como una decisión. ¿Bien? Entonces, la consecuencia del pecado, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Entonces aquí entra un elemento muy importante, que es, por un lado,
la rectitud y la justicia de Dios. ¿Por qué razón morimos? Porque es el juicio de un Dios justo contra nuestro pecado. Y esta parte es peluda decirle a un no creyente. Porque ¿qué es lo que el no creyente piensa? Que Dios es este abuelo cósmico amoroso con todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cómo son los abuelos? ¿Sí? Con todo respeto a los abuelos, obviamente, ¿cierto? Pero yo, cuando envío a mis hijos a la casa de mi mamá, yo sé que allá los van a malcriar. Así que ellos van por un par de días, pero después me los traigo de vuelta, porque, ¿sí? Y ya vuelven medio chuecos. Pero está bien, lo pasaron bien, comieron lo que quisieron, ¿cierto? Le dicen, a la abuelita le dicen que quiere jalea. Miren qué cosa más curiosa, les gusta la jalea de colores. Entonces, queremos jalea, listo, y la abuelita les hace jalea. Y ahí tienen a la pobre abuela preparándole jalea todo el día. Ella feliz les prepara una jalea, porque así son las abuelitas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Y los mismos abuelos dicen esto. Mi papá me comentaba esto, me decía, ¿sabes qué? Lo que me gusta de esta etapa es que ahora yo no estoy criando. Entonces yo los disfruto nomás. Los disfruto. Entonces yo dije, claro, porque efectivamente esa es tu labor como abuelo, pero la mía es criarlo. Yo estoy en otra etapa. Yo tengo que enseñarle lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que debe y no debe hacer. Y voy a tener que mostrarle toda la severidad que tal vez un abuelo no muestra. Bueno, para muchos, Dios más que padre es abuelo. Es tatita, abuelito, que a todos nos ama, a todos nos quiere. Y a todos nosotros nos considera especiales. ¿Sí? Entonces, para todos nosotros somos para Él la niña de sus ojos. ¿Sí? Dale con la canción. ¿Sí? La canción de un versículo sacado de contexto. ¿Cierto? Entonces, ahí que somos la niña de sus ojos, ¡ay, qué lindo ser la niña de sus ojos! Entonces, nosotros pensamos que Dios nos va a aceptar cualquier cosa, nos va a tolerar todo, y que Él nos llama al pecado, pecado, que está todo pasando. No, no es así. La rectitud y la justicia de Dios nos conducen a la muerte. Este es un juicio que hay sobre la humanidad. Y ustedes pueden hacerle ver lo siguiente a la persona no creyente. Les doy un ejemplo de esto. A la persona no creyente ustedes pueden hacerle ver un pequeño detalle. Ustedes se han fijado que nosotros nos asombramos con las cosas cuando las vemos por primera o segunda vez. Pero después ya nos acostumbramos. ¿Se han fijado en eso, no? Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas ustedes vieron por primera o segunda vez hace poco? Las pantallas touch. ¿Se acuerdan cuando nadie se imaginaba que iba a haber pantallas touch? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguno de ustedes tuvo estos ladrillos Nokia? ¿Sí? Yo tuve un ladrillo Nokia. Para mí era lo máximo, era maravilloso, digamos, ¿sí? Entonces, porque me decimos, yo cuando niño era una cosa que tú solo veías en el auto de los compadres de Miami Vice. Entonces, conoce Miami Vice, yo, Pablo. Entonces, uno decía, ¿qué? Esto debe ser muy loco, poder conversar sin un cable. Yo cuando era niño de verdad me preguntaba si es que mientras manejaba en el auto había un cable largo que conectaba, porque ¿cómo era posible que pudieran hablar por teléfono en el auto? ¿Sí? Pero después uno empieza a darse cuenta que existió la tecnología celular, pero ya lo que era la bola más impensada era algo como una pantalla touch. Y la primera vez que vi una pantalla touch, ¿ustedes se acuerdan? La primera vez que yo vi una, yo dije, loco, pero loco. Decía, no puedo creerlo. Primero leí una revista que iban a salir. Y dije, esto no puede ser. Esto es como de la NASA. Oye, nuestros hijos van a tener celulares con holograma. Va a aparecer así la imagen en un holograma conversando uno con otro. Entonces, pero después que ya lo vemos por segunda o tercera vez, ya nos acostumbramos. ¿Se fijan? Y después ya es normal, ya andamos con la cuestión touch, andamos todo el día, ¿cierto? Y, oye, aquí esta foto, y la agrandamos, y ya sabemos que con los dos dedos la agrandamos, la achicamos, ¿cierto? Maravilloso, pero ya estamos acostumbrados. Pum, pum. Ya es normal, ya no sentimos sensación de asombro, ya no nos impresiona. Ok, pero fíjense que con la muerte no pasa eso. Uno todos los días escucha que gente muere. Todos los días alguien muere, mucha gente muere. Llevamos años en esta vida y hemos visto muchas personas morir, algunas cercanas y otras no tanto, pero hemos visto muchas personas que han fallecido, ¿no es cierto? Pero cuando a uno le dicen así, oye, ¿te acuerdas tu vecino? Sí, murió ayer. ¿Sabes que uno no le deja de impactar la muerte? Es porque la muerte no es natural.
La muerte es un juicio de la rectitud y justicia de Dios sobre la humanidad. Nosotros no fuimos creados para morir. Cuando Dios nos creó, no nos creó para morir. Era para vivir eternamente. Y cuando el pecado entró en la humanidad, por el pecado entró la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y es una verdad tan universal que en todos lados, todas las personas mueren. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tú le puedes explicar al no creyente. Decirle cómo la rectitud y justicia de Dios efectivamente nos condena a muerte, porque muerte esencialmente significa separación. Pongámoslo aquí. Lo voy a poner entre paréntesis. Entonces nosotros tenemos básicamente 3 tipos de muerte. Una muerte física, una muerte espiritual y una muerte eterna. Física, espiritual, eterna. ¿Ok? Entonces tenemos que explicarle a la persona, y esto también muchas veces puede tomar un cierto tiempo, de que efectivamente porque hemos cometido la decisión de declararnos independientes de Dios, fíjese, una cosa es consecuencia de la otra, nos hemos separado de la fuente de vida. Obviamente morimos espiritualmente y es la primera muerte que experimentamos. Nacemos en ese estado, en esa condición de muerte espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos 5 sentidos, ¿cierto? ¿Qué ocurre si en mi caso uno de esos sentidos muriera? Por ejemplo, se muere el olfato. Pensemos más a fondo. ¿Qué pasa si yo naciera con el sentido del olfato muerto? Yo no sabría qué son los olores, ¿o no? Ustedes dirían, por ejemplo, oh, que estaba rica la sopa. ¿Cómo estaba la sopa todo esto? Estaba espectacular, ¿no? Por favor, Pastor Daniel, dígale a su esposa que se pasó, la sopa es muy rica. Entonces, cuando la gente dice, oh, qué rico huele este consomé, ¿sí? O cuando uno va pasando día de partido de la selección y va llegando a la casa, al barrio, y se siente el olor de los asados por todos lados, ¿no? Oh, ya está el asado, va a empezar el partido, ¿cierto? Entonces uno, oh, qué rico, pero si yo hubiera nacido con el olfato muerto, yo ni sabría qué son los olores. No sabría qué son. No los puedo percibir. Ok, alguien que está en muerte espiritual no percibe a Dios. Dios está presente en todas las cosas. Dios está guiando, Dios está moviendo todo. En su soberanía manejando todo. Con su presencia constantemente en todos los aspectos. Pero el que está muerto espiritualmente no lo percibe. No ve la realidad de Dios en todas las cosas. ¿Se fijan? Como máximo puede tener la idea de que hay un ser superior, el tata, el de arriba, el flaco, a veces algunos le dicen, ¿no? El flaco Inri, ¿conocen eso, no? Una vez yo conversé con un compadre en la calle, un fly que me decía, sí, el flaco Inri. Y ahí conversamos, tuve una conversación súper interesante, pero que le haya dicho el flaco Inri, eso me mató. El flaco Inri, lo encontré buenísimo. Y conversamos un buen rato sobre Cristo, la necesidad de Cristo, el compadre andaba en malos pasos. Pero él sabía de la existencia de Dios y sabía que Dios sabía lo que le estaba haciendo. El loco cachado. Pero no es fácil el tema, ¿sí? La persona tiene un máximo alguna idea de algo lejano. Y Dios está aquí, pues, hermanos, en todo, ¿sí o no? Cuando uno conoce a Cristo, ¿qué empieza a pasar con uno? Uno ve al Señor en todas las cosas, ¿sí? Yo ayer le contaba al Pablo de cuando por primera vez yo tuve esta convicción de pecado, ¿sí? Y un amigo mío estaba conmigo, oró conmigo ese día y todo. ¿Sabes qué me pasó al otro día de eso? Yo nunca me voy a olvidar de eso. Para mí, el amanecer y el sol, porque nosotros tuvimos que levantar temprano porque estábamos en una actividad, y cuando levantamos temprano y el amanecer, el sol, lo vi de una manera que nunca había visto. Para mí fue como ver que Dios estaba levantando el sol. Y yo nunca había visto así tan claro al Señor levantando el sol. No estoy diciendo que literalmente lo vi, ¿se entiende? Sino sentir, percibir que el Señor estaba ahí. Y los pajaritos empezaron a cantar, porque nos levantamos temprano, los pajaritos empezaron, y yo sentía que estaban alabando al Señor, compadre. Todo me cambió. Todo. Empecé a ver a Dios en todo. ¿Se fija qué importante eso? Bueno, que está muerto espiritualmente, no se da cuenta de eso.
Entonces la muerte espiritual es la razón por la cual terminamos después de algunos años muriendo físicamente. Porque al estar separados de Dios, que es nuestra fuente de vida, vamos deteriorándonos, enfermándonos, cansándonos, ¿sí o no? Hoy día ya no es lo mismo para mí agacharme y tomar peso, ¿sí? Evidentemente que no, bueno, también porque tengo un peso acá adelante permanente. Entonces, ya uno empieza, ¿cierto?, a sentir los efectos de que vamos caminando hacia la muerte. No nos gusta pensar de esa manera, pero es eso, ¿cierto? Es eso. Vamos caminando hacia la muerte. Porque la muerte física también es consecuencia de la muerte espiritual, separación de Dios. ¿Alguno de ustedes conoció estos equipos de sonido que había antes, que funcionaban con tubos? ¿Sí? Entonces uno prendía el equipo y ocurría algo súper interesante, que de hecho tú lo podías desenchufar repentinamente, ¡pum!, pero seguía sonando, ¿cierto? Y seguía sonando y después hasta que se apagaba. Bueno, es más o menos eso lo que ocurre con nuestra muerte física. Estamos separados espiritualmente de Dios y con el tiempo nos vamos deteriorando y apagando hasta morir físicamente. ¿Se fijan? Entonces, muerte espiritual, muerte física. Pero lo más terrible de todo es la muerte eterna, que es la separación de la presencia y la bondad de Dios por toda la eternidad. Porque aquí en esta vida, aquí en este mundo, aunque no crea en Cristo la persona, disfruta de la bondad de Dios en todas las cosas. Está la bondad de Dios en el aire, está la bondad de Dios en el sol, está la bondad de Dios en el alimento, está la bondad de Dios en el sustento, en el abrigo, ¿cierto? Ahora imagínense un lugar donde no puede disfrutar nada de la bondad de Dios, solo su ira. Ese lugar se llama muerte eterna, el infierno. Doctrina que a muchos no creyentes les carga, pero yo tengo que mostrarles claramente que esta es una realidad. Porque es la realidad de un Dios santo y justo que condena al infierno a todos aquellos que están apartados de Él. Porque esa es la justicia de Dios. Porque eso es justo. No es una arbitrariedad, no es una exageración, no es que Dios sea demasiado severo, es lo justo. Muerte. ¿Queda claro entonces? Entonces yo necesito, para explicar la muerte, explicar el pecado. ¿Se fijan? Una presupone la otra. Y las obras. Un concepto muy corto. Lo ponen en inglés, tiene un poco más de sentido. Las obras no funcionan. En inglés dice así: works don't work. Una cosa así, ¿sí? Las obras no funcionan, ¿sí? O sea, por más que yo trate de hacer buenas obras, eso no va a compensar el problema de raíz. ¿Por qué? Piensen en lo siguiente. ¿Cuál es la raíz de mi problema? Que yo me declaré independiente de Dios y estoy tratando de o ser mi propio Señor o de salvarme a mí mismo. Entonces cuando yo me doy cuenta, del pecado, la muerte, entonces, ¿sabes qué voy a hacer para solucionarlo? Voy a hacer buenas obras, voy a empezar en la iglesia, voy a empezar a orar, me voy a aprender versículos de memoria, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Entonces estoy volviendo al mismo problema original. Por mi propio esfuerzo estoy queriendo salvarme. Estoy negando, por lo tanto, que dependo y necesito a Dios. Entonces las obras solo agravan el problema. Cuando yo trato de hacer buenas obras porque me di cuenta, hice lo malo, ahora me voy a corregir, me voy a enmendar, solo empeora el problema. ¿Se acuerdan del ejemplo que hablamos en la mañana de la persona que se aleja en su juventud y después cuando tiene hijos vuelve? Yo estoy convencido, porque lo he visto, muchas de esas personas vuelven con otras motivaciones, pero se encuentran con el Evangelio y terminan siendo convertidas verdaderamente por la gracia de Dios. Pero muchos no, muchos se quedan en ese estado, en un estado de religiosidad que solo empeora las cosas. De repente, yo sé que suena feo lo que voy a decir, suena tal vez, y puede ser un poco escandaloso, pero de repente yo me pongo a pensar, tal vez habría sido mejor que se le quedara en el mundo. Para volver para la iglesia, para tornarse un religioso inmoralista, mejor se le quedado en el mundo, que nunca hubiera vuelto esa persona.
Yo sé que es duro, pero muchas veces pienso eso. Porque si tú vas a volver y venir a la iglesia solo para tratar de negociar con Dios y para hacerte sentir como que tú eres superior espiritualmente y moralmente a los demás, tú estás dando jugo y estás haciéndole perder el tiempo a los demás. Mejor vuelve al mundo, quédate allá y olvídate. ¿Cierto? Entonces, las obras no funcionan. Y ahí es clave que uno pueda mostrar a la persona cómo la Biblia evidentemente habla de eso. No es por obras para que nadie se jacte. ¿Cierto? Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasa cuando el apóstol Pablo expone en el libro de Romanos? Él habla sobre los paganos que se han desviado y que están viviendo en inmoralidad, pero después él habla también incluso sobre los judíos que conocen la ley. Y dice, claro, tú haces tu mayor esfuerzo por conocer y obedecer la ley, pero ¿qué te motiva a obedecer la ley? La egolatría, la idolatría, el deseo simplemente de agradarte a ti mismo. Entonces esas obras son solamente una cáscara externa que no te salvan y no tienen la capacidad de salvar a nadie. Así que las obras no funcionan. Simple el concepto. ¿Bien? Malas noticias. Entonces, ahora que yo le presenté a la persona y le dije, mira, voy a poner esto en azul. Ahora que yo le mostré a la persona la realidad de su pecado, la condenación por causa de su pecado y cómo el hecho de que ella trate de enmendar su vida no le va a servir, ahora entonces yo le digo, tú estás en bancarrota espiritual. No importa cuánto lo intentes, jamás te vas a salvar a ti mismo. No importa el esfuerzo que hagas, nunca tú vas a poder encontrar salvación. No importa lo alto que tú saltes, nunca podrás alcanzar la santidad de Dios. Porque es como querer llegar de aquí a la luna en un salto. ¿Me entienden? ¿Quién podría llegar de aquí a la luna en un salto? Nadie. ¿Usain Bolt? Tampoco. ¿Conoce a alguien que puede llegar a la luna en un salto? Hay un pedido del tema, pero en este tema de la presentación del Evangelio a través de esta buena escalera, ocupamos generalmente un argumento, que es la Biblia dice. Ah, ok. Y yo lo ocupo. Pero me he encontrado un par de veces, ustedes saben que trabajo en una librería y de repente publico mis aventuras y desventuras. Me dice, yo digo que la Biblia dice, es que yo no creo en la Biblia. Y la primera vez que me lo dijeron, quedé así como, ya se me habrá más un rayo y llévatelo. Sí. Quedé sin palabras. Sí. Que la Biblia dice que tú eres, y yo no creo en la Biblia. Entonces, y ahí quedé. Te la dejo por ahora. Ya. Mira. Como se está desviando, entonces yo lo voy a desviar los temas todavía. Existe este libro, personalmente no lo he leído, pero me di cuenta un poco de qué trata. Se llama La verdad con amor. ¿Sí? Este libro habla acerca de un apologeta cristiano que se llama Francis Schaeffer, que personalmente es mi héroe. Así es, un héroe. Schaeffer la llevaba. Y Francis Schaeffer presentó el Evangelio a muchísimas personas de mentalidad secular, totalmente ateas, existencialistas, en su casa, en un refugio que quedaba en los Alpes, en Suiza. Allí él abrió las puertas de su casa para recibir a estudiantes de toda Europa, para que se quedaran con él, con su familia, durante una temporada, y durante esa temporada ellos conversaban y le presentaban el Evangelio paso a paso y conversaban con las personas sus dudas. Francis Schaeffer desarrolló este ministerio y él entonces trabajó bastante justamente sobre este tema. O sea, cómo yo le muestro a la persona que no cree en la Biblia, dice, yo no creo en la Biblia, ok, entonces mira, hablemos al respecto de cómo la realidad del pecado está presente, independiente incluso de la Biblia,
tú puedes mostrarle la realidad del pecado. ¿Por qué? Qué extraño, esto no es extraño. El mismo Dios que reveló la Escritura es el Dios que creó todas las cosas. Así que la creación y el mundo creado, pero caído, da testimonio de la realidad del pecado. ¿Cierto? Chesterton dice eso. Chesterton dice, oye, es posible, y de hecho hay gente que siente placer en despellejar vivo a un gato. Tenéis que dar una explicación a eso. Chesterton decía así, el pecado y la maldad humana es una de las pocas verdades de la doctrina cristiana que se puede comprobar empíricamente. ¿Sí? Entonces ese es un buen punto de partida. Y por eso yo les propongo eso como punto de partida. El otro tema es cómo yo le digo a la persona que no cree en la Biblia que él puede confiar en el testimonio de la Escritura. También me imagino que este libro debe abordar un poco eso porque Schaeffer también trabajó ese tema. Así que tiene La verdad con amor, Brian Follis, ¿sí? Donde habla acerca de la apologética de Francis Schaeffer y presenta un poco el ministerio, la vida de Schaeffer y también el pensamiento de Francis Schaeffer. Así que si alguno de ustedes está interesado en cómo presentar el Evangelio al no creyente, y sobre todo a las personas de mentalidad secular que no creen en nada, ¿cierto? Los famosos postmodernos, como le llaman algunos, entonces les recomiendo Francis Schaeffer. ¿Bien? Gracias. Entonces, una vez que yo presento las malas noticias, y si la persona ha comprendido las malas noticias, podrá estar o no de acuerdo, pero si entendió, entonces yo me lanzo a explicarle las buenas noticias. Y ahora sí las buenas noticias tienen sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le digo, en primer lugar, que Dios lo amó. Y que Dios amó a la humanidad. Perdón. Y el amor es lo primero que yo tengo que darme cuenta y mostrarle a él. La primera buena noticia es la siguiente: que Dios efectivamente ha amado a pecadores. No tuvo pena, amó. ¿Se nota la diferencia, no? Es súper importante notar esta diferencia. No fue que a Dios le dimos pena, fue que Dios nos amó. Y por su amor, Él entonces vino a salvarnos y tomó la decisión de salvarnos. Pero cuando yo hablo del amor, le tengo que mostrar a esta persona que el Dios Trino nos amó. Porque Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él se involucra directamente en la salvación de sus escogidos. Él los ama con amor profundo y por causa de ese amor, Él entonces escogió desde antes de la fundación del mundo, envió a Cristo para que ejecutara esta salvación y tomara nuestro lugar y cargara nuestra culpa en la cruz. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos convence y nos llama y nos hace un llamado que es simplemente irresistible. Entonces todas estas cosas nos muestran la realidad del amor de Dios. Entonces yo tengo que decirle a la persona lo primero: Dios no simplemente sintió pena de ti. Dios no simplemente siente pena de sus escogidos. Él los ama. Y su amor, por lo tanto, implica todo lo que implica el amor. ¿Qué es lo que hace alguien por amor? Se involucra directamente. O sea, todos nosotros amamos a alguien. Entonces, mal o bien o más o menos, pero vamos. Entonces, pensemos ya, yo amo a mi papá. Entonces, yo voy por la calle y yo veo a una persona de la edad de mi papá que es asaltada y que un lanza le toma la billetera y sale arrancando. Y yo voy y trato de ayudarlo como puedo. Llamo a carabineros, qué sé yo, trataré de ayudarlo. Pero una vez que los carabineros toman el asunto en sus manos, yo ya no tengo nada más que ver ahí. Pero si voy caminando por la calle con mi papá y a mi papá le roban la billetera,
Yo lo voy a acompañar, a hacer la denuncia a Carabineros, voy a estar con él, ¿cierto? Le voy a decir, oye, vamos a tomarnos un tecito o algo para relajarte un poco, a lo mejor él quedó nervioso con la experiencia, ¿sí? Vamos, te fijas, me voy a preocupar por él integralmente, ¿no es cierto? Ahí se nota el tiro que a uno yo lo amo y al otro no. ¿Cierto? Entonces, el punto es que el amor de Dios implica que Él se involucró de manera integral con sus escogidos, con aquellos que Él amó. Cuando Él nos ama, su amor es de involucramiento directo. Es la diferencia entre alguien que dice, oh sí, yo voy a apoyar a los damnificados. Entonces va y deposita en una cuenta. Y la persona que dice, sí, yo voy a apoyar a los damnificados, y agarra su mochila, la carga con las cosas y se va a vivir entre los damnificados hasta que el tema se resuelva. ¿Se fija la diferencia, no? Y va y vive con ellos, y si están en carpa se queda en carpa, y cuando llegan las mediaguas le ayuda a levantar las mediaguas, y está ahí todo el día, y es uno más entre las personas. ¿No fue así como Dios nos amó? ¿Se involucró directamente? Entonces tenemos que entender que lo que Dios siente, el amor no es un sentimiento, pero no sé cómo decirlo con otro verbo, pero lo que Dios siente por nosotros es amor. Lo que Dios tiene por nosotros no es pena, es amor. Amor. Bien, paremos aquí, démonos un tiempito de unos 10 minutos y después volvemos.